Hola, Zach, te iba a Hola, decir Nicte, maestro. pero eres Zach Nicte. Mucha gente me dice Eres un Nicte hombre también, entonces está bien. también. Zach Nicte. ¿Y por qué tienes ese nombre maya en Durango? Mi mamá es maestra de español y lo encontró en alguno de sus libros de texto, La leyenda completa, le fascinó y bueno, ya aquí estoy con este nombre. Ya, con un nombre del Caribe. Sí, sí, me encanta el nombre. Muy bien. Pues aquí estamos, Zach, para iniciar esta conversación. Sí, Tú sobre dirás, periodismo y literatura. Y para empezar, en realidad me gustaría lanzarle la pregunta general. ¿En qué momento de su vida se interesó por estos cruces entre literatura y periodismo? fíjate que es una pregunta que me lleva pues a muchos territorios, ¿no? En realidad, cuando uno comienza a escribir, pone mucha atención en el periodismo. Una de las cosas que más extraña uno en provincia, pues es un buen periodismo, ¿no? Entonces uno pone mucha atención al periodismo nacional, ve a los grandes maestros del periodismo y generalmente yo observaba que estaban a caballo entre el periodismo y la literatura, que eran columnistas o que eran reporteros o que trabajaban, por ejemplo, la crónica en los suplementos culturales o en las revistas. En ese sentido, México pues siempre ha tenido una presencia muy importante en cuanto a suplementos culturales, en cuanto a revistas. Creo que es uno de los países latinoamericanos con una tradición muy fuerte, pero todo eso se ha concentrado en la Ciudad de México. Cuando yo comencé a escribir, que vivía en Durango, pues lo comencé haciendo en el periódico, en El Sol de Durango, esencialmente, ¿no? Empecé a hacer mis colaboraciones ahí. Digamos que el espacio que se le dedicaba a la cultura y la literatura era muy raquítico, era muy pobre, pero bueno, uno se sentía halagado de ver sus letras ahí. Posteriormente, cuando yo abandoné la medicina, comencé a hacer divulgación de la ciencia y allí descubrí un, un autor que me fascinó, que me dejó perplejo por su riqueza, por su capacidad escritural, que fue Arthur Koestler. Arthur Koestler, un personaje que además de escribir la historia de la astronomía, pues hizo una serie de reportajes, de crónicas sobre los acontecimientos de principio, la primera mitad del siglo XX, ¿no? Y en ese momento se discutía mucho cuál era el límite entre la literatura y el periodismo. Si, por ejemplo, eso que había escrito Arthur Koestler era o no era literatura. Independientemente de que fuera o no literatura, para mí fue un tipo de escritura extraordinario. Fue un tipo de escritura que representaba una gran aventura de descubrimiento a través del periodismo y haciendo aproximaciones tanto a la cultura como a la historia y como a la propia ciencia, ¿no? En un libro que se llama Los Sonámbulos. En ese libro, Arthur Koestler nos acerca a la historia de la astronomía y a la historia de la física y cómo estos grandes personajes de la historia científica hicieron descubrimientos a través de ese fenómeno que se llama la serendipia y que eran justamente sonámbulos porque iban caminando en la oscuridad y sin pretender descubrir aquello que había representado un hito en el conocimiento, habían llegado a él. Es decir, que los hallazgos se encontraban en la búsqueda. Y estos elementos, la búsqueda, tanto en el terreno de la ciencia como en el terreno del periodismo, también me llamaba mucho la atención en la literatura. Y ahí, cuando yo comencé a estudiar letras en la UNAM, después de haber estudiado medicina, una obra que me llamó mucho la atención por su realismo. Ya una vez pasando la novela de la Revolución, que representaba el género de la literatura de la tierra, el realismo apegado a los acontecimientos bélicos, a esa epopeya que Martín Luz Guzmán decía que todavía la escritura olía a pólvora, ¿no? Y él es el primer escritor que deja un poco atrás eso y escribe ya una novela que es La sombra del caudillo, a partir
de la información periodística que se había dado sobre la masacre de Huitzilac. Esta masacre de Huitzilac que representó pues el asesinato de Francisco Serrano, que fue un candidato a la presidencia de la República y que es sacrificado por el presidente de entonces, Plutarco Elías Calles. Pero allí, evidentemente, Martín Luis Guzmán echa mano de la ficción para encubrir un poco el realismo del cual estaba dotado y elabora un personaje bicéfalo, que son Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Ese personaje central es el que... Y ahí es donde yo sentí que el peso del periodismo, que la presencia del periodismo marcaba una presencia determinante y que había un tipo de periodismo ya en México en los años 60 que había adquirido un tono, que había adquirido una emotividad que lo aproximaba mucho a la literatura sin abandonar ese principio que es la veracidad, que es decir, el apego a la realidad. Sin embargo, se recurría a todas las herramientas de la literatura para otorgarle ese carácter. Y ahí es donde nace mi interés y desde entonces, pues es un tema que me atrae mucho, esta compaginación que hay entre el ejercicio periodístico y la literatura. Y bueno, pues a mí me gustaría también saber, en tu caso, que eres una periodista joven, una investigadora, una académica, pues cuál fue tu acercamiento a este tema que resulta tan vigente y tan interesante hoy en día, ¿no? En realidad la historia no es tan diferente, nada más que yo me acerqué desde el periodismo en lugar de acercarme desde la literatura. Yo, como mucha gente, quería ser escritora, entonces escribía ficción, pero cuando estaba estudiando ciencias y técnicas de la comunicación y llegué a las clases de periodismo, me costaba muchísimo hacer notas o hacer reportajes sin que se colara la literatura y yo pensaba que eso estaba mal. Afortunadamente tuve una maestra muy maravillosa que se llama Dinora Solís, que me dijo, oye, no te preocupes porque esto que haces lo hace mucha gente y lo hace gente que estoy segura que ni te imaginas. Ella empezó a presentarme revistas como Gato Pardo, Etiqueta Negra, El Malpensante, y también me llevó a trabajos periodísticos, sobre todo de los escritores del boom, que en ese momento fueron así mi mega obsesión. A partir de ahí como que me dejé ir un poco, me solté más, pero me preocupaba y un poco no sé, como que me molestaba que de alguna forma yo sentía que tenía que elegir y que las personas a mi alrededor me pedían que eligiera o periodismo o literatura. Y cuando estaba a punto de terminar la carrera, le dediqué mi tesis a los periodistas del boom. Ahí descubrí también que los modernistas habían sido muy importantes y me empecé a obsesionar, ya no nada más con la vida académica, con estar investigando, sino con tratar de entender cómo se había formado la crónica en América Latina, porque de pronto en escuelas de periodismo como la mía, a pesar de que es buena, pues no lo ves desde esa forma y tienes más referentes norteamericanos, no vemos a periodistas mexicanos tampoco. Eso me causó mucho ruido y por eso empecé como a dedicarle mi vida más en serio a la investigación en términos de cómo se conformó la crónica, en qué momento empieza a surgir, qué diferencia hay entre una crónica, no sé, del siglo XX a una crónica de Indias. Y a partir de ahí he encontrado muchos autores interesantes. Yo creo que si tengo que hablar de uno en específico, la que más me ha marcado es Susana Rotker, que es una académica venezolana que tristemente falleció, pero ella fue la primera que dedicó sus estudios a crónicas del siglo XIX. Específicamente se enfoca más en José Martí, pero también estudió un poco, como un poco de todos los modernistas. Y lo que propone ella en sus libros, en Fundación de una Escritura, que está dedicado a Martí, y en la invención de la crónica, es que justo gracias a la crónica del siglo XIX, primero se profesionaliza
al escritor, ya se ve como una profesión, no solamente como este bohemio del arte por el arte, escribiendo, sino que es algo más en serio. Y en segundo lugar, que gracias a la publicación de estas piezas literarias en, en un periódico, es que se llega a más gente, se establece la crónica como un género que es esencialmente latinoamericano. Y algo que usted mencionó y que también me llama muchísimo la atención y de lo que siempre estoy hablando, es que justo en estas piezas, aunque usen todas las armas de literatura que quieran, no hay mentiras, no hay ficción, todo se cuenta con verdad y eso es otra cosa que me interesa bastante. Claro. Pues es un tema muy interesante. Me hiciste recordar un poco lo que decía Edmundo Valadez en sus talleres de creación literaria, que lo importante no es lo que se cuenta, sino cómo se cuenta, ¿no? Él decía que un hecho ordinario contado de una manera literaria puede ser extraordinario. Y un hecho extraordinario contado de una manera ordinaria, pues es un hecho intrascendental e incluso puede resultar increíble, puede resultar inverosímil. En este pacto que tú hablabas es muy importante en la literatura, sobre todo cuando uno comienza a contar una historia, establece un pacto de credibilidad con el autor. El autor ya desde ahí sabe cuál es esa base de realidad, esa base de elementos extradiegéticos que se llaman, para hablar de aquellos elementos que sustentan la realidad de la propia historia que se va a contar. Pero en el caso de la literatura periodística, digamos, por llamarlo de esa manera, o de un periodismo narrativo, ahí el contrato es distinto porque allí, independientemente de cómo se va a contar, lo más importante es la veracidad. Que uno lo que está narrando es un acontecimiento cierto. Y yo tengo en ese sentido pues una avidez y un interés muy especial por este tipo de narrativas. Por ejemplo, pienso en Sergio González Rodríguez, que ha hecho, o hizo más bien, porque ya falleció, hizo del periodismo, hizo de la crónica un género extraordinario. Y cuando uno lo lee, leyendo esa parte oscura de la realidad mexicana, sobre todo de los últimos decenios, de la violencia, de los feminicidios, de las manifestaciones de crueldad, de los carteles y de los grupos delincuenciales que además pues conformaron lo que es el narcoestado. Y hoy, por ejemplo, que vemos todas estas detenciones de Cienfuegos, de Genaro García, ¿cómo es Genaro? Eh, el que actúa, se me fue el nombre, ahorita nos acordamos. El que, bueno, este otro miembro del gabinete de Peña Nieto y de Calderón, bueno, nos muestran cómo está sustentado en la realidad y cómo tarde o temprano este tipo de situaciones se van destapando las cloacas, ¿no? Los periodistas van mostrándonos algo que todo mundo ve, alguien que todo mundo escucha, pero que muy pocos hacen justicia. Y en el caso de Sergio González Rodríguez, a mí me llama mucho la atención la utilización de un lenguaje narrativo y literario extraordinario, utilizando muchas técnicas de la literatura al servicio de una lectura, ¿no? Y me acuerdo, por ejemplo, de una línea que él escribe en ese libro de él, que es el de los huesos, ahora se me fue, Huesos en el desierto. Huesos en el desierto, porque el otro es El hombre sin cabeza, de los que me han gustado más. Y Huesos en el desierto, allí cuando él va a hacer un reportaje, a hacer una serie de entrevistas en la cárcel, está narrando, está dialogando con los reos y de pronto está pensando en las víctimas, en las mujeres que han sido sacrificadas en el desierto, ¿no? Y él dice, y afuera se coagulaba la noche.
Bueno, para mí esa es una línea poética tremenda, ¿no? Y con una capacidad de síntesis, con una capacidad emocional extraordinaria. Y creo que él es un ejemplo también que nos liga, por ejemplo, a Svetlana Alexievich como una representante extraordinaria también de esos testimonios, porque lo que ella hace más que crónicas son testimonios, esos testimonios que va elaborando, que va editando y que va transformando en un discurso lírico que va destapando y que va recuperando elementos que han quedado ya en el olvido, ¿no? Sobre todo para mí en La guerra no tiene rostro de mujer. Ese me parece que es un libro extraordinario y me hace pensar, por ejemplo, en otro ejercicio muy parecido, testimonial, que es Ni el flaco favor de Dios, que escribió Mara Lamadrid y Juan Gelman, trabajando con los desaparecidos y los hijos y nietos de los desaparecidos, ¿no? Estas voces que vuelven a tomar lugar, pero que cuando uno va leyendo estos libros, no es solamente una sucesión de declaraciones, sino que son piezas literarias extraordinarias y que tienen esa capacidad de conmovernos y hacer sentir el valor de esos acontecimientos históricos a través de un recurso periodístico. Creo que ese es uno de los motivos por el que el periodismo literario trasciende, a diferencia de un diarismo que justo se basa solamente en declaracionitis, en dijo esto, dijo esto, dijo esto, dijo esto, y no tiene más nada, que precisamente el periodismo literario apela a que te conmuevas, apela a hacerte entender que tal vez te están contando una historia de una persona que es de otro país, que tiene otras preocupaciones, pero hay algo ahí que puede conectar contigo y te puede pues simplemente mover y hacer que si lees esta historia en 5 años o si la lees el próximo mes, va a ser igual de trascendente. Sobre líneas específicas, yo tengo varios días recordando un texto que estuvo nominado hace un par de años al Premio Gabo, creo que fue semifinalista, de Ariana Budasov. Es una historia de amor durante la dictadura argentina, pero recuerdo mucho que cuando lo estaba leyendo la primera vez, en uno de los primeros párrafos, mientras describe a la protagonista femenina, la describe como, y es tal cual porque nunca se me va a olvidar, era muy alta y era muy hermosa y tenía una boca como de chupar naranjas. Y yo me quedé fascinada con esa línea, me enamoró por completo. Hay otro texto de otra periodista argentina que se llama Leila Guerriero, y este texto siempre estoy hablando de él, siempre lo publico, siempre lo releo porque me parece fascinante, pero es acerca de la poeta Ida Vilariño y está construido, sobre todo la primera parte, con preguntas, con un ¿quién era usted? Dicen que de usted tal y tal y tal. Dicen que, y es como meterte en esta intriga que al final del día rodeaba a la vida de Idea. Y te engancha primero, y lo mismo, no importa si lo leíste cuando se publicó por primera vez en El Malpensante o si lo leíste hace una semana o hace un mes, el texto trasciende, no se pierde absolutamente nada. Y un texto como más relativamente nuevo porque se publicó probablemente a principios de año o el año pasado, Martín Caparrós hizo una serie de crónicas sobre ciudades latinoamericanas y en la que le dedicó a la Ciudad de México, que se llama México, la ciudad desbocada. En algún punto también como de la primera parte está hablando de cómo han sido sus viajes a la Ciudad de México, cómo va a empezar a recorrer la ciudad en este momento y habla un poco de los temblores. Y él dice, en esta ciudad todo tiembla, todo se puede caer, todo es incertidumbre todo el tiempo. Y para alguien que ama la Ciudad de México, sentí que de verdad era como una forma muy precisa de describir esa maravilla y ese caos que es la Ciudad de México. Sí, yo creo que el periodismo va adquiriendo un lugar relevante, ya no es ese patito feo de la escritura, creo que se le va haciendo justicia. Yo creo que al darle el premio Cervantes a Elena Poniatowska,
pues es un reconocimiento también a su labor periodística, a su Y el trabajo Nobel a Svetlana. como cronista. ¿Perdón? Y el Nobel a Svetlana. Exacto, y el Nobel es Svetlana. Y bueno, aquí tenemos ya finalmente, y son mujeres también, Cristina Pacheco, que hace una labor periodística interesante, y que todo ese mar de historias que ella escribe en la jornada cada fin de semana, pues están basados en su propia labor, en su propio diálogo, ¿no? En su interlocución con los personajes de la Ciudad de México. Pero pienso que todo esto viene adquiriendo cada vez una mayor fuerza y nos lleva a preguntarnos cómo desde otros ámbitos de otras disciplinas, sin hacer ficción, se hace literatura, ¿no? Y cómo desde el periodismo también, sin hacer ficción, se hace literatura. Y pienso, por ejemplo, en casos extraordinarios, cuando tú hablabas del boom, yo pienso en una pieza como Crónica de un secuestro de Gabriel García Márquez, que es una pieza maestra del periodismo. Pero pienso también en algo como lo que hizo Kapuscinski, Ryszard Kapuscinski, en un libro que recomiendo muchísimo, que es Mis viajes con Heródoto, que es esta salida de Polonia al mundo capitalista y el descubrimiento de un mundo segmentado, de un mundo todavía dividido por culturas ancestrales, como puede ser la India, como puede ser la China, como puede ser África, como puede ser América, y de pronto nos damos cuenta que aunque el mundo se ha globalizado, el mundo sigue todavía segmentado en territorios culturales, en territorios históricos, en territorios que están marcados por el paso del tiempo y que incluso en ese momento, cuando él sale del bloque socialista, de la cortina de hierro, va descubriendo que aunque él es europeo en ese momento, es muy diferente a los europeos de la Europa occidental. Y luego pienso, por ejemplo, en otros personajes de la literatura como Jack London, que me acuerdo ahorita de una crónica extraordinaria que se publicó en la jornada sobre su trabajo como corresponsal de guerra cuando Estados Unidos invade México en Veracruz y cómo él en esa descripción, siendo un anarquista, siendo un antibelicista, se va enamorando de esa maquinaria bélica de Estados Unidos y va contrastando la perfección, la disciplina, el orden, la guapura de los marines norteamericanos con la pobreza, el desorden, la miseria, la suciedad de las fuerzas mexicanas, ¿no? Y por supuesto John Reed también, que es otra figura también del periodismo que finalmente desemboca en la literatura. Así es que, bueno, es un tema sumamente interesante, ¿no? Y donde la realidad nos muestra la importancia que tiene para ser trabajada como un asunto literario, sin entrar en la ficción. Sin entrar en la ficción. Y ya para ir cerrando, no me quiero ir sin mencionar al gran Rodolfo Walsh con Operación Masacre, que es este libro maravilloso, también de Argentina, publicado antes que A Sangre Fría. Entonces también vale muchísimo la pena como echarnos un clavado en esos grandes escritores latinoamericanos que de pronto parece que solo se dedican a la ficción, pero en realidad muchísimos tienen esta producción periodística muy, muy importante. Claro. Bueno, ahora tenemos aquí algunos, ¿no? Juan Villoro, pues es un Juan Villoro, emblema claro. de los jóvenes, de los jóvenes. El nombre que se me había ido es la Genaro García Luna, que ahora es esta cadena de detenciones de grandes figuras de la política mexicana y cómo finalmente a través del periodismo arriba la realidad que han trabajado los periodistas y que han trabajado mucho desde el plano también, desde esa perspectiva de la crónica literaria, pero también desde la crónica policíaca o desde la crónica de un tipo de narrativa como periodística, ¿no? Desde un periodismo narrativo que
parece que está uno leyendo una novela cuando en realidad estás leyendo la realidad. Sí. Valga la redundancia. Valga la redundancia. Sí, y algo también que me llamó la atención ahorita que comentaba que la crónica de pronto, o el periodismo de pronto ya no es el patito feo. Creo que justo se debe a que de alguna forma cada vez estamos más cómodos con la idea de estos géneros híbridos, que no son solamente un ensayo, no son solamente, no sé, un cuento, no son solamente una poesía, puede tener un poco de todo y eso ha sido siempre la crónica, ha sido siempre un género híbrido. Justo Juan Villoro por eso le dice el ornitorrinco de la prosa, que es ya como el mayor cliché en la crónica mexicana, pero bueno, siempre vale la pena recordarlo. Y es lindo también que se den estos espacios para poder hablar de este tema, que de nuevo, tristemente, en las escuelas de pronto no se toca como debería tocarse. Muy bien, Zach. Pues yo deseo que en Durango el periodismo crezca, aporte a los aspirantes, a escritores, a grandes escritores, que sepan que en el periodismo hay un abrevadero muy importante, muy relevante, pero que es muy importante también entender el compromiso de escribir bien cuando se hace periodismo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y que no es Muy bien. solamente una actividad que puedas tener como de lado y escribes mal, pero cuando eres escritor le pones todas las ganas, sino que puedes hacerlo bien también desde el periodismo, desde siempre. Así es. Bueno, pues un gusto conversar contigo. No, el gusto es todo mío. Un saludo. Igualmente, muchos abrazos.